Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Matías Engelhardt y el día de hoy presentaremos el seminario web titulado ¿Deslastrar o no deslastrar? Solución proactiva e inteligente de deslastre de carga para sistemas industriales. En esta parte de nuestra serie de seminarios web de deslastre de carga, discutiremos la necesidad de una solución inteligente de deslastre de carga basada en modelos para sistemas industriales y compartiremos un caso de estudio de un usuario para una planta de fabricación de cemento, desde la implementación hasta el reconocimiento de beneficios de la utilización de ETAP ILS, el sistema inteligente de deslastre de carga en acción. ETAP ILS es un controlador impulsado por modelo integrado con gemelos digitales operativos en tiempo real para validar, optimizar, predecir y realizar el deslastre de carga para sistemas industriales. ETAP también ofrece una solución de gestión y desconexión de carga para un propósito específico como ETAP DILS o deslastre de carga inteligente de distribución, que proporciona reducción de carga, preservación óptima de la carga en los alimentadores de distribución y administración del lado de la demanda para redes de distribución eléctrica. Como objetivo principal de todo deslastre de cargas es la preservación de los procesos críticos y su protección contra la pérdida de la producción. La idea sería mantener la continuidad del servicio, el tiempo de actividad del sistema y la supervivencia del proceso productivo, mientras se minimiza el número de cargas a desprender o a desconectar debido a una perturbación para reducir y o eliminar las interrupciones del proceso. Todo con el objetivo general de reducir el costo de las operaciones y evitar costos mediante la reducción de cortes no planificados y ahorros realizados al minimizar las reservas rodantes y sus costos de combustible asociados. Pero aún hay más. El deslastre de carga es una estrategia fundamental para garantizar que se cumplen los requisitos y restricciones de estabilidad del sistema de energía, tales como tiempos críticos de despeje y tiempos críticos de aislamiento para mantener la estabilidad del sistema y la frecuencia nominal del mismo. La respuesta rápida a la dinámica de la red es otro de los puntos fundamentales. Y con esto queremos decir que cuanto mayor sea el tiempo de respuesta para desconectarnos después de una perturbación, más carga se necesitará deslastrar para salvar y recuperar la energía magnética del sistema colapsante debido a la rápida disipación de magnetización de las máquinas eléctricas. La operación de deslastre de carga debe estar preconfigurada con conocimiento del intercambio de energía y el balance entre la carga del sistema y la generación disponible, tanto para condiciones previas como posteriores a la perturbación. Por lo tanto, la estrategia de deslastre de carga debe proporcionar respuestas a preguntas tales como: ¿son demasiado costosas las políticas predeterminadas de reserva rodante? ¿Cómo reducir el costo de combustible y el equipo de la reserva rodante? En consecuencia, también se deben poder validar las acciones, tanto en la fase de diseño como en la operación del mismo. Por ende, es vital conocer y comprender cómo funcionará la lógica y el esquema de deslastre de carga diseñados en escenarios de operaciones reales. La capacidad de simular fácilmente situaciones hipotéticas, probar y confirmar la respuesta del sistema de deslastre de carga, tanto fuera de línea como modo de operación en tiempo real, es el núcleo de una estrategia de deslastre de carga confiable y repetible. Por último y no menos importante, la gestión de carga y restauración ordenada es vital. Es decir, la capacidad de recuperarse rápidamente y restaurar eficazmente para minimizar la duración de un costo de tiempo de inactividad después de una perturbación garantiza un inicio y alineación del proceso más rápido. Por ejemplo, reiniciar una carga eléctrica en una mina de cobre, como un concentrador flotante de cobre, tomará aproximadamente 30 minutos o más, y cada minuto de inactividad causa pérdidas de producción de decenas de miles de dólares. Los sistemas eléctricos están sujetos a perturbaciones de diversas magnitudes y ubicaciones.
Estas perturbaciones pueden causar interrupciones en la producción que tienen un impacto sustancial en los ingresos en un rango de millones de dólares por incidente. La respuesta incorrecta a una perturbación puede causar inestabilidad del sistema, daño del equipo e incluso el cierre total de la planta, lo que resulta en interrupciones prolongadas del proceso, la pérdida de ingresos debido a acciones de deslastre de carga inadecuadas o demasiado conservadores, problemas de seguridad, recuperaciones costosas y multas, todo dirigido al propietario/operador del sistema. Por lo tanto, la estrategia adecuada del deslastre o reducción de carga debe considerar un enfoque integrado de alta velocidad y acción rápida para los procesos y sistemas de potencia, incluida la dinámica. ¿Qué deslastrar y qué no deslastrar es la respuesta? Pero no todos los sistemas de deslastre de carga cumplen estos requisitos. Este gráfico ilustra el tiempo de respuesta de lento a rápido frente al tipo de acción, reactivo a proactivo. Ciertas aplicaciones utilizan la desconexión de carga de enclavamiento del interruptor. Este es el método de fuerza bruta más simple para llevar a cabo el deslastre de carga. Para este esquema, las interdependencias de los interruptores automáticos están dispuestas para operar en base a señales de disparo conectadas desde un interruptor de circuito intermedio o un disparo del generador. Este método se utiliza a menudo cuando la velocidad de deslastre de carga es crítica. Aunque la ejecución de este esquema es rápida, el deslastre de carga de enclavamiento del interruptor siempre resulta en un deslastre de carga excesivo e innecesario. Por otro lado, la desconexión de carga por baja frecuencia se considera a menudo un esquema convencional y de respaldo, último recurso para proteger el sistema, ya que considera la reducción de carga fija a niveles de frecuencia del sistema fijos. Al alcanzar el punto de ajuste de frecuencia o tasa de cambio de frecuencia después de un retardo de tiempo preestablecido, el relé de frecuencia dispara uno o más interruptores de carga. Este esquema es intrínsecamente lento para responder debido al tiempo que tarda la frecuencia en alcanzar los ajustes predefinidos, más el retardo de tiempo intencional para evitar disparos molestos durante los picos de frecuencia. El ajuste de cada relé de frecuencia generalmente se determina en función de las condiciones de perturbación más severas y los niveles de generación y carga más conservadores. Esto significa una pérdida de carga excesiva para la mayoría de las condiciones que no son tan severas. Luego tenemos sistemas de desconexión de carga basados en PLCs o controlador lógico programables que trabajan en función de la carga total frente al número de generadores en línea y la detección de condiciones de baja frecuencia. En cada subestación, el PLC se programa con una lógica codificada para iniciar una señal de disparo a los interruptores de alimentación a fin de eliminar una secuencia preestablecida de cargas. Esta secuencia estática se continúa hasta que la frecuencia vuelve a su nivel normal y estable. Los principales inconvenientes de este esquema son la falta de conocimiento de todo el sistema y las condiciones operativas, así como el tiempo de respuesta lento, tiempo entre la detección y la acción de desconexión de la carga, durante perturbaciones transitorias, lo que provoca que se caigan más cargas. Un sistema o controlador de protección para el deslastre de carga ofrece ventajas sobre el esquema basado en PLCs. Por ejemplo, el uso de una red distribuida a través del sistema de gestión de potencia, así como un medio automatizado de alivio de carga. Sin embargo, en tales aplicaciones, la monitorización del sistema eléctrico se limita a una parte de la red con la adquisición de datos dispersos. Este inconveniente se agrava aún más por la implementación de tablas de prioridad de carga predefinidas que se ejecutan secuencialmente para reducir los bloques de carga independientemente de los cambios dinámicos que haya en el sistema, los cambios en la generación o mismo la configuración y operación del sistema en cuestión. La condición operativa de todo el sistema a menudo falta en el proceso de la toma de decisiones, y esto por ende resulta en una reducción de carga insuficiente u otra vez excesiva.
Todos estos esquemas tienen limitaciones inherentes de tiempo de respuesta prolongado y desconexión de carga excesiva o insuficiente. La falta de conocimiento operativo del sistema completo, sin tener un modelo digital, ya que utilizan lógica codificada, ofreciendo únicamente métodos de mejor estimación o de prueba y error sin medios de validación adecuados para simular y probar la respuesta del sistema de lastre de carga. El resultado en una desconexión de carga que es excesiva o insuficiente, sin una comprensión detallada de la respuesta dinámica del sistema, y por ende son difíciles y costosos de actualizar y configurar, ya que requieren codificación y programación adicional a medida que el sistema cambia y crece. Por ende, desde ETAP proponemos un nuevo sistema llamado ETAP ILS o Intelligent Load Shedding, de deslastre de carga inteligente. Un sistema de deslastre de carga proactivo inteligente proporciona un alivio de carga óptimo más rápido y comprobado mediante el uso de un gemelo digital eléctrico, como base fundamental, con un análisis predictivo de la potencia y los procesos integrados, junto con algoritmos de operación y optimización adaptativa para validar las acciones basadas en las condiciones operativas reales y el conocimiento de las perturbaciones del sistema. Una solución basada en modelos, con topologías del sistema de potencia para poder analizar y rastrear automáticamente los cambios del sistema con una respuesta de acción rápida a los disparadores. Permite, por ende, deslastrar la carga de forma óptima, es decir, deslastrar la cantidad correcta de carga dependiendo de la dinámica del sistema, la inercia y las condiciones del funcionamiento reales, así como también el tipo de perturbación y la duración de la interrupción. ETAP además cuenta con motores probados y de análisis predictivo, para poder realizar un análisis de estabilidad transitoria a fin de reconocer diferentes patrones del sistema y por ende predecir la respuesta del sistema a diferentes perturbaciones. Además, permite verificar y validar la lógica y el funcionamiento del deslastre de carga mediante simulaciones antes de la implementación en el campo. Con el análisis de sistema integrado, análisis predictivo, algoritmos de optimización, lógica de deslastre de carga y la validación de estas acciones, ETAP ILS ofrece un diseño integral de deslastre de carga y una solución de monitoreo de las operaciones en tiempo real usando la tecnología de Software in the Loop SIL de ETAP. El controlador ILS de ETAP utiliza el gemelo digital de la planta para integrar datos operativos en tiempo real, tales como la generación, carga, configuración del sistema, con prioridades de carga dinámica, basadas en cuán crítica es la carga en cuestión, a fin de predecir los mejores escenarios de deslastre de carga en previsión de perturbaciones, tales como fallas, pérdida de generación, etc. Al inicio de recibir una señal de perturbación, los controladores ILS de ETAP ubicados en las subestaciones ejecutan acciones precalculadas para disparar instantáneamente la cantidad óptima de cargas para garantizar la estabilidad del sistema y mantener la continuidad del servicio. En los últimos 20 años, desde la primera instalación de ETAP ILS, nuestros clientes se han beneficiado significativamente de esta tecnología patentada para garantizar operaciones seguras y confiables en una amplia gama de industrias. Hoy nos gustaría compartir uno de nuestros casos de estudio de ETAP ILS para la Farge Holcim y su historia de éxito. ETAP ILS se instaló en la planta de la Farge Holcim en El Salvador a mediados del 2015. Desde la implementación de ETAP ILS, la planta ha obtenido un retorno de inversión inmediato de $2 millones en ahorros continuos y costos de prevención de cortes, con una reducción del 95% en cortes no planificados. El caso de estudio
Primero destacará los desafíos que enfrentan las operaciones de Holcim debido a las perturbaciones del sistema y el impacto en el proceso. Luego demostraremos y discutiremos las justificaciones y los impulsores claves para reemplazar los controladores de deslastre de carga basados en PLC de Siemens existentes con el sistema de deslastre de carga inteligente de ETAP y los beneficios obtenidos para Lafarge-Holcim. El sistema de Lafarge-Holcim funciona con una planta de generación diésel de 32 MW interna. Esta planta proporciona energía a las dos unidades de proceso de Holcim y también se vende la energía excedente a la empresa de servicios públicos cuando la red lo demanda. La conexión a la red eléctrica es a través de una línea de 25 kilómetros hasta la subestación de la central hidroeléctrica Guajoyo. La carga del horno es la unidad, o kiln, es la unidad del proceso más crítica para la operación debido al largo tiempo de restauración para volver a poner esta unidad en línea después de que se dispara o se deja, digamos, de alimentar. Bajo ciertas condiciones, la planta entra en modo donde ambas unidades de proceso se alimentan de los generadores diésel de la planta. En otros escenarios, la planta se divide en múltiples subsistemas donde los procesos críticos ubicados en la planta malla son alimentados por los generadores diésel y el resto de las cargas en la unidad del proceso del ronco se alimentan desde la red eléctrica. El proceso de producción principal comienza con la recepción del material de roca caliza. A partir de ahí la roca se tritura, se mezcla con otros agregados y se calienta en el horno principal. Luego se enfría y finalmente se muele, lista para su empaque, almacenamiento y entrega. Todos los componentes del proceso son importantes para la producción. Las fallas en cualquier etapa de producción causarían pérdidas y retrasos, sin mencionar las complicaciones asociadas con el reinicio y recalentamiento de la unidad del horno, que demoran al menos 2 horas en volver a funcionar. Desde la naturaleza tropical del clima de El Salvador, la planta de Holcim sufre condiciones climáticas adversas que hacen que el suministro de energía de la red eléctrica no sea confiable. La red tiene un promedio de más de 20 cortes por mes. La mayoría de las interrupciones de la red causaron interrupciones del proceso y cortes de la planta no planificados. En un esfuerzo por mitigar estos problemas, Holcim implementó en el pasado un sistema de deslastre de carga basado en PLC de Siemens. La solución resultó tener muchas deficiencias, dado que no contaba con un modelo de gemelo digital para entender la dinámica del sistema o la conectividad que requería la planta debido a los modos de operación. Las deficiencias del sistema de deslastre de carga basado en PLC llevaron a Holcim a encontrar una solución más inteligente y eficiente que abordara las siguientes preocupaciones principales. En primer lugar, reducir las interrupciones debido a la desconexión de la red pública. La planta de Holcim sufría un deslastre de carga excesivo después de que la desconexión de la red provocara el cierre de procesos y plantas. Principalmente el horno o kiln se disparaba, lo que provocaba una pérdida de producción de 2 a 3 horas. En segundo lugar, poder operar en modo isla, con la generación interna de la planta. Para evitar interrupciones debido a las perturbaciones de la red eléctrica, la planta de Holcim se podría operar en modo isla. El sistema de deslastre de carga, por ende, debe adaptarse a esta nueva condición. Este sistema de deslastre estaba fallando en el deslastre de la carga al no poder operar lo suficientemente rápido y no mantener la planta en operación cuando ocurría una falla en el generador. En tercer lugar, la gestión de múltiples subsistemas. Sin una solución de modelo de gemelo digital, el deslastre de carga pasado, basado en PLCs, no tenía la inteligencia para poder identificar los subsistemas de carga. Es decir, no se conocía cuál era la ubicación de la carga con respecto a la perturbación, y esto provocaba una desconexión de cargas en las unidades de proceso incorrectas. En esta situación no se eliminó suficiente carga en un subsistema, lo que provocó la interrupción de todo el proceso. En otro subsistema, por ejemplo, la interrupción del proceso era innecesaria. Por último y no menos importante,
es la capacidad para probar y validar el esquema de deslastre de carga. La solución basada en PLCs que ellos poseían carecía de una herramienta integrada para poder validar dinámicamente la respuesta de la red eléctrica. Esto permitió la implementación de un deslastre de carga que poseía deficiencias ocultas. Por ende, no se logró proteger la red eléctrica de la inestabilidad durante perturbaciones transitorias en todos los modos de operación de la planta. En Holcim, debido a la falta de confiabilidad de la red eléctrica que proveía y alimentaba de energía a la planta, era muy importante que el sistema sobreviviera a las continuas desconexiones de la red. Cada vez, o en su mayoría de las veces, que se desconectaba la red, se producían paradas periódicas no planificadas del proceso. El problema principal era que el sistema de deslastre actual que ellos tenían con PLCs estaba determinando qué desconectar basándose únicamente en una tabla de prioridad de carga estática. En la mayoría de los casos, se produjo una caída excesiva que provocó una frecuencia excesiva en el sistema y por ende el horno se disparara y a menudo se intensificara hasta el cierre de la planta en su totalidad. La optimización del deslastre de carga utilizando ETAP ILS resolvió el disparo del horno y los cortes de la planta. ETAP ILS se ejecuta de forma continua para poder predecir el deslastre de carga requerido para todas las perturbaciones, incluido el funcionamiento aislado de la red. Se utilizan cálculos de reserva rodante basados en datos eléctricos y no eléctricos y la generación que se perdería si ocurrieran las perturbaciones. Luego, estos datos se utilizan para seleccionar las cargas óptimas a deslastrar para que coincidan estrechamente con las predicciones de carga requerida. Esto minimiza la perturbación del proceso y las fuentes de energía supervivientes. Desde que se implementó ETAP ILS, los disparos del horno y las paradas de planta debido a las perturbaciones son historia. Las tablas optimizadas de carga para deslastrar frente a cada perturbación se crean y almacenan dinámicamente en el controlador ILS. Cuando se detecta una perturbación, el controlador no realiza ningún cálculo, solo envía los comandos de disparo basados en las tablas de carga dinámica. El controlador existente basado en PLC utiliza tablas de prioridad secuenciales estáticas, lo cual termina deslastrando entre un 45 y 88% más de carga. En cambio, ETAP ILS con deslastre de carga óptimo deslastra la mínima cantidad requerida con una desviación máxima del 3%, lo cual es insignificante cuando se consideran los márgenes de contingencia en las reservas rodantes. Por lo tanto, ETAP ILS fue la solución óptima para evitar deslastres excesivos, eliminando las interrupciones del kiln, horno y las paradas de planta. Lo más importante fue el ahorro de $750.000 que corresponden a las pérdidas de producción que fueron evitados gracias a ETAP ILS. En otras plantas, como las metalúrgicas y de minería, el ahorro anual ha excedido los $5 millones. Durante las condiciones climáticas más severas, Holcim opera aislado de la red. En el pasado, requerida de generación diésel y contaba con un generador extra a modo de reserva, lo cual significaba por ende un costo adicional de combustible para poder mantenerlo funcionando. En este tipo de operación, la reserva rodante es insuficiente, haciendo que el sistema sea por ende más susceptible ante una perturbación. Una única falla u operación fallida en el sistema genera un apagón y la parada de la producción. Ahora vamos a analizar la operación de ETAP ILS en este caso. Cuando la planta está interconectada a la red, podemos ver que no hay necesidad de desconectar la carga si falla el generador 1. Cuando la planta se queda en modo isla, ETAP ILS calcula la cantidad de reservas rodantes e instantáneamente selecciona qué cargas debe desconectar basada en una prioridad predefinida. ETAP actualiza las tablas en el controlador para actuar de forma inmediata ante la falla del generador. El controlador basado en PLC es reactivo.
Esto quiere decir que no actúa lo suficientemente rápido a los cambios en las reservas rodantes e ignora el modelo dinámico de la planta. Por lo tanto, no es capaz de calcular adecuadamente la cantidad de carga a desconectar. Por otro lado, el controlador ITAP-ILS, utilizando el modelo gemelo digital de la planta, que contiene la dinámica y topología del sistema, es capaz de identificar proactivamente la operación en modo isla y predecir, anticipándose, la cantidad de reservas rodantes necesarias a desconectar. Los beneficios que ha otorgado ITAP-ILS en este tipo de operación, la operación en modo aislado o modo isla, son un ahorro de combustible, ya que no era necesario, por ejemplo, contar con este generador diésel en reposo cuando el sistema de deslastre es óptimo y preciso. Utilizando el gemelo digital ILS se puede entender la respuesta de los controladores de generación y por ende seleccionar las cargas de forma óptima. Dado que el sistema es proactivo, el controlador es capaz de responder de forma casi instantánea, donde retardos adicionales o intencionales pueden ser agregados en el caso de que sea necesario, y como resultado, ITAP-ILS elimina de esta forma los cortes de energía y paradas de planta que no eran programadas al operar en modo isla. Una operación común del sistema para evitar afectar los procesos críticos en la planta malla era aislarla de la red y alimentarla a través de estos generadores diésel, mientras que los procesos menos críticos ubicados en el ronco continuaban utilizando la energía provista de la red eléctrica. En este escenario, el sistema de deslastre de carga tiene que ser capaz de reconocer que se operan múltiples subsistemas y por ende la posición de cada posible perturbación junto con las cargas asociadas a cada uno de estos subsistemas. El hecho de que ITAP-ILS puede operar con un número ilimitado de subsistemas es una de las ventajas clave frente a los sistemas basados en PLC o frecuencia o de enclavamiento que ya hemos mencionado. Si no se cuenta con el modelo del sistema y su conectividad, se deberían pasar horas determinando cuáles son las mejores cargas para cada modo de operación y su contingencia posible. Al contrario, ITAP-ILS determina automáticamente los subsistemas y establece cuáles son las cargas a desconectar para cada una de las posibles perturbaciones, eliminando errores en la lógica y reduciendo los tiempos de prueba. En este ejemplo, ambas plantas están aisladas de la red. Pueden ver que la planta Guajoyo está en el subsistema 3. Cuando la planta El Ronco es aislada y la interconectamos a la red, pueden ver que ante una perturbación en Guajoyo, las cargas de la planta del Ronco, las 5 y las 6, pasan al subsistema número 3 de forma automática. ITAP-ILS utiliza el modelo de la planta para determinar qué cargas desconectar del subsistema en cuestión en base a dónde ocurre la perturbación. En el caso particular de Holcim, esto requiere decir que ellos pueden operar aislando los procesos críticos sin miedo a que las perturbaciones del sistema de la planta del Ronco afecten los procesos críticos en malla y viceversa. ITAP-ILS eliminó así la interrupción del proceso y paradas debido a una desconexión de cargas incorrecta, aun cuando se operaba en múltiples subsistemas. La validación del comportamiento de un sistema de deslastre de carga ya dijimos que era un factor clave a la hora de poner en marcha este tipo de proyectos, a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema frente a todos los posibles modos de operación que tenga junto con la red eléctrica. Los controladores basados en PLC o protecciones no poseen el modelo para poder validar la respuesta dinámica del sistema frente a estas perturbaciones y la ejecución del controlador deslastrando o desconectando carga. Los proyectos que utilizan PLC por ende requieren de soluciones de terceros para poder modelar la planta por ahí en un hardware y comunicar al controlador de deslastre para verificar la respuesta, y esto conlleva a incurrir en costos extra y mayor tiempo de desarrollo. En la industria del petróleo, por ejemplo, se invierten decenas de miles de dólares en este tipo de plataformas para poder validar. En ITAP-ILS, en cambio, la validación ya está integrada y por lo tanto lo que se prueba y valida es el mismo controlador que será colocado en campo.
ILS brinda una solución integral, integrada, que comprende desde el diseño hasta la operación del controlador. En la etapa de diseño, en ILS, se pueden refinar las lógicas de deslastre a partir de estas tablas generadas automáticamente por ITAP. Luego, el usuario puede simular su desempeño en el simulador ILS, validar la respuesta con estabilidad transitoria, analizar los resultados y por último programar el controlador. Una vez que el controlador se encuentra en línea, se puede actualizar en caliente, es decir, sin necesidad de desconectarlo. Una vez en operación, el usuario puede simular distintos modos de operación y mejoras al sistema. Vamos a ver un ejemplo de cómo se transfieren los datos de ILS al modo de estabilidad transitoria. De la lista de perturbaciones a la izquierda, selecciono una en particular, hago clic derecho y selecciono Simular en TS. Crearemos un caso de estudio para estabilidad transitoria llamado TS5, en el cual puedo configurar los tiempos de respuesta del controlador y crear un caso de estudio nuevo en ITAP. Luego puedo ir al mismo entorno que ya conocen de ITAP y ver que el caso de estudios TS5 se encuentra añadido junto con los eventos asociados a la perturbación y los eventos de deslastre de carga. Si cierro el caso de estudios y corro estabilidad transitoria, luego de unos segundos podré ver los resultados de este estudio para la perturbación particular que hemos escogido anteriormente. No solo viéndolo en el unifilar, pero también graficándolo, podemos ver que el generador número 5, graficando su velocidad, podemos ver de que alcanza luego de un transitorio la estabilidad. ITAP ILS provee una solución integrada para diseñar una lógica inteligente capaz de operar ante sistemas múltiples. Tiene la capacidad de simular para poder validar el desempeño de la estrategia de deslastre y la respuesta dinámica del sistema. La validación de ITAP ILS viene integrada con el análisis de estabilidad transitoria, la capacidad de diseñar fuera de línea la lógica de desconexión. Usted puede simular y probar las recomendaciones, así como también validar la lógica en tiempo real. Con esta solución, tanto integradores como usuarios finales serán capaces de identificar condiciones ocultas que no serían vistas si se usara un sistema basado en PLC. Identificando limitantes en la etapa de diseño, ITAP ILS permite ajustar la lógica de deslastre sin necesidad de realizar costosas inversiones para poder realizar estas pruebas. Para Holcim, ITAP pudo validar el desempeño del sistema en un corto tiempo antes de realizar la instalación. En resumen, ITAP ILS generó un gran beneficio en la operación y rendimiento del proceso productivo de la cementera. En particular, se ahorraron alrededor de $2 millones por año asociados a la pérdida de producción antes de instalar ITAP ILS. ITAP ILS además eliminó el impacto de la red, permitiendo operar la planta en modo isla o múltiples subsistemas. Se minimizaron los costos de combustible al eliminar el generador extra en modo reserva, reduciendo además las paradas de planta involuntarias en un 95%. Todo esto gracias a la utilización de una herramienta integrada capaz de validar y optimizar su desempeño. Gracias al gemelo digital de la planta, se contó con la respuesta dinámica de todos los generadores y de la topología del sistema. ITAP ofrece una solución llave en mano para el deslastre de carga. Esta solución incluye un software y hardware integrado, combinándose con la experiencia que tiene ITAP para llevar a cabo este tipo de servicios de ingeniería y la integración necesaria para diseñar, simular e instalar el controlador. Nuestro equipo cuenta con una vasta experiencia y conocimiento a nivel mundial para llevar a cabo este tipo de proyectos.
En caso de que desee mayor información acerca de nuestra solución ITAP ILS, puede visitar itap.com/ILS o contactarse con su representante local a fin de solicitar una demostración personalizada acerca de cómo ITAP ILS toma decisiones más rápidas que el tiempo real.